pues ahora comenzamos con la mesa redonda, un espacio de reflexión en el que sumamos, aparte de los ponentes que ya han intervenido, como Íñigo Perfano, por favor, puedes tomar asiento ya. También invitamos a Carlos Rodríguez Brown a que se una a esta mesa redonda y invitamos a don Antonio Ortega, director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia, y a don Francisco Gómez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante. Además, también quiero invitar al moderador de esta mesa redonda, que será don José Santa Cruz, decano de Fundesen Business School. Con todos ellos vamos a organizar una pequeña mesa redonda en la cual queremos compartir con vosotros un debate abierto sobre los temas que se han tratado en esta jornada. ¿Seguro? Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Tenemos un tiempo limitado, exactamente 45 minutos, así que lo vamos a aprovechar y disfrutar de los 4 ponentes que nos acompañan en esta mesa redonda. La mesa está estructurada en 2 grandes bloques temáticos, el primero vinculado con economía y sociedad y el segundo relacionado con personas y empresas. Y con esto arrancamos. Os voy a pedir que imaginéis que sois médicos y que acude a vuestra consulta para hacerse un chequeo la España actual. ¿Cuál sería vuestro diagnóstico? Yo voy a invitar a don Carlos, por aquello de ser doctor y catedrático en economía, que rompa el hielo y comiences con la respuesta a esta pregunta. La metáfora del médico es bastante utilizada en economía y hay que tener un poquito de cuidado. No es que me vaya a meter ahora con el moderador, porque ya le he conocido y es una persona capaz de grandes autoritarismos y me da un poco de miedo. Pero a pesar de eso, querido José Santa Cruz, te voy a intentar responder. La economía no es un ser humano y por lo tanto hay que tener cuidado con estas metáforas. Si lo que queremos hablar es si hemos superado la crisis, yo creo que sí y que ya era hora, ¿no? Sí, ya llevamos 7 años con este invento, ¿no? Si salimos en el 2014, cosa que no descarto, al final habremos descrito la famosa W. ¿Os acordáis cómo se jugaba con eso de las letras? Porque la economía cayó de 2007 al 2009, subió del 2009 al 2011, cayó desde 2011 al 2013 y ahora estamos saliendo. O sea que ese sería mi diagnóstico. Y tendría además un recuerdo para el viejo Adam Smith, que decía que a veces los pacientes se recuperan a pesar de las absurdas recetas de los médicos. Y en este caso quizá podríamos, si me permites, decir que básicamente la economía se ha recuperado a pesar del gobierno. No sé si queréis, entiendo que sí, apuntad algo. Yo lo que agradecería Antonio. es que te estamos oyendo muy mal, Carlos. No, en serio. Hay algo que no funciona. ¿No? No. ¿Me oís a mí? Sí, perfectamente. Pues, lo oís bien, bueno, Antonio, ¿no? Pues yo a ti no te he oído, pero seguro que lo has dicho muy bien. Yo ya me he tratado de imaginar esta tarde como director de orquesta y tengo que confesar que con una incapacidad absoluta de imaginarme como médico, no lo sé. Yo sí que estoy de acuerdo en que el enfermo ha tenido algo muy grave, probablemente esté aquejado de anemia, pero toda la analítica nos dice que tiene muchas ganas de vivir y que tiene fuerza y que vamos a salir para adelante. Quiero lanzar ya el primer mensaje de optimismo, por aquello de que no quede en el cuarto lugar. Por lo tanto, yo no me preocuparía mucho de cuál ha sido la enfermedad que hemos pasado, que ya lo decidirán después los economistas, sino la fuerza de la recuperación, que necesitará un poquito de ayuda, pero que yo creo que indudablemente vamos en el buen camino. Y perdona si no he podido contestar
o comentar lo que decías, pero de verdad había un problema técnico que ahora creo que está resuelto. No sé si Paco o Íñigo queréis apuntar algo más. Sí, bueno, yo tampoco escucho, ¿eh? O sea que... Sí, yo creo que aquí hay algo No, es que ahora a Paco no lo escucho. Pero creo que a nosotros sí se nos escucha bien, ¿A ti? ¿verdad? ¿A ti? Sí. Bien, yo a esta España actual, si fuera doctor, le diagnosticaría, para empezar, una crisis de identidad. ¿Eh? Porque yo creo que se siente en inferioridad de condiciones para competir, ¿no? Y además de eso, yo creo que también le diagnosticaría una crisis de modelo productivo, ¿eh? Que yo creo que debemos revisar con criterios de sostenibilidad no a corto, sino a medio y largo plazo, ¿eh? Y por otra parte, también yo creo que el español es muy dado a ver las cosas de su país siempre, no sé, peor de lo que están, ¿eh? Y yo creo que no estamos tan mal, creo que estamos saliendo realmente de esta crisis lentamente, suavemente, y eso se nota en nuestra provincia, en Alicante, y se nota en España, y pienso que dentro de no mucho tiempo, vamos a estar en unas condiciones óptimas de generación de empleo y de una dinámica económica mucho mejor. Me gustaría hacer una nota sobre esto, porque sí que es una extraordinaria regularidad. Yo llevo en España 37 años, o sea, llevo muchos más años aquí que en mi Argentina natal. Pero he comprobado una y otra vez que esto que tú dices es una gran verdad. Los españoles sois muy críticos, excesivamente críticos con vosotros mismos. Y no sois capaces a veces de reconocer el milagro de lo que habéis hecho, ¿sí? El milagro de lo que es este país, el milagro de lo que es la España, que en realidad cuando llegué me encontré con un país muy distinto al que yo esperaba encontrarme. Porque para mí, para los argentinos de mi generación, España era un país pobre, un país miserable, un país incapaz de convivir, un país atrasado, un país de donde nos llegaban a la Argentina barcos y barcos de modestos inmigrantes, ¿no? Y de pronto me encontré pues, con un país que ya entonces, en el 77, ya era muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Y sin embargo, la actitud que tú dices es exactamente la verdad. A mí me gusta jugar con la broma de las personalidades arquetípicas, digamos, de los argentinos y los españoles. Lo que yo creo que los argentinos se creen los reyes del mambo y no lo son, y los españoles son los reyes del mambo y no se lo creen. Sí. Yo lo que percibo es... está sirviendo como una especie de examen de conciencia. Percibo optimismo, pero no el optimismo, digamos, desde el punto de vista del economista, del analista socioeconómico, sino más bien un optimismo que hunde las raíces en lo más profundamente humano, antropológico. Se dice mucho por ahí, no es una crisis económica, es una crisis de valores, como si los valores fueran algo que antes había y ya no hay, ¿no? Como el Imperio Otomano o algo así, ¿no? Pues una cosa que antes había y ahora ya no quedan valores que flotaban en el éter, ¿no? El ser humano está en crisis desde que puebla el planeta Tierra, en la medida en que frente a él se van a abrir siempre dos posibilidades, la de hacer lo correcto o lo que no es correcto. La codicia de muchos, la codicia personal, la codicia institucional, la codicia nos lleva a situaciones que luego lamentamos. Pero la codicia no se puede combatir con medidas legislativas. La codicia solo se puede sanar desde el interior de cada corazón humano. Y yo lo que percibo es que a todos nos está sirviendo de examen de conciencia para replantearnos la manera de reentendernos a nosotros mismos. Y eso siempre es bueno.
Bueno, creo que este cuarto adjetivo que tenemos en la introducción del título de la jornada está bien puesto, optimismo. Creo que podría resumir un poco vuestras intervenciones, más allá, lógicamente, de los valores que estabas comentando hace un momento. Hay un tema que yo creo que nos preocupa a todos, y es el alto número de titulados universitarios españoles que están emigrando a otros países. ¿Creéis que esto es un problema? ¿Es un fracaso? ¿Qué repercusiones puede tener esto en el futuro? Cualquiera, libremente. Pues sí, Antonio, si haces el favor. si me permites. Pues yo creo que aquí tendremos que ponerlo, si es un problema, desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista del titulado y el segundo desde el punto de vista del país. A mí, desde el punto de vista del titulado, me parece una bendición del cielo. El que una persona tenga ahora la oportunidad de salir de nuestro país, trabajar en una cultura diferente, con equipos distintos, en una lengua distinta a la nuestra, me parece que es algo que va a contribuir definitivamente a su formación. Y además es que nosotros somos muy locales. Yo me acuerdo, mi primer trabajo, digamos, de cierto sentido, fue a 400 kilómetros de mi casa, muchos menos que los del profesor. Pero cuando yo salí, que yo soy de muy cerca de aquí, yo soy de Cartagena, y mi primer trabajo me trasladaron de Cartagena a Castellón, la familia salía a despedirte, ¿no? Te ibas a Castellón como si te fueras a las misiones, ¿no? Y entonces, yo nunca me he arrepentido de aquel movimiento. Nunca, todo lo contrario. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la persona que tiene que salir, que si hoy van a Múnich o van a Londres tardan muchísimo menos tiempo que se tardaba en ir de Cartagena a Castellón, es una bendición para ellos. A lo mejor los padres somos sobreprotectores en eso, pero eso es otro problema. Desde el punto de vista del país, a nosotros siempre nos ha faltado talento con experiencia internacional. Y por lo tanto el problema no es que salga, el problema sería si no volviese. Yo, si pudiera, y utilizando un símil futbolístico, los haría como esos jugadores que se les cede por un par de temporadas para que hagan minutos en otro club, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos. Pero desde luego yo no creo que esto se pueda llamar un fracaso, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que la exportación es algo que tiene muy buena prensa, salvo en dos circunstancias. Cuando lo que se exporta es dinero, eso siempre ha sido considerado malo, y cuando lo que se exporta es gente. La exportación de gente se considera que es una cosa que está mal. Y me gustaría tener una visión crítica sobre este último asunto. Primero, hay que entender lo mal que lo han hecho nuestras autoridades de todos los gobiernos, de la democracia y antes de ella, cuando nos han dejado un mercado de trabajo tan rígido y tan intervenido. El desenlace de esto es esta tasa de desempleo que tenemos, que desafía toda credulidad y es un verdadero atentado. Si el 25% o el 26% de paro es una barbaridad, un 50% de paro juvenil es que no tiene nombre. Y eso es una cosa estrictamente provocada por todas nuestras autoridades. Así que no hay nadie ahí que se salve. O sea que este problema de verdad es así. Pero una vez que está ese problema ahí, y una vez que los jóvenes no son culpables de eso, lo reciben como un castigo, pues ¿qué otra cosa van a hacer? No sé, yo mismo que tengo 2 hijos, he tenido uno de ellos años viviendo en Inglaterra, trabajando en un banco. No es el tuyo, José Ignacio, lo siento, pero... y entonces él me decía, papá, primero tú no te quejes, porque tú sí que te fuiste lejos de tu papá y tu mamá. Y segundo, que es mejor eso que otra cosa, ¿no? Sí, es mejor que nuestros jóvenes salgan, que se queden aquí, se queden en paro. Y cuando uno emigra, en realidad no es una pérdida, ¿no? La emigración es una acumulación de capital humano para el propio inmigrante. Y hay que mirarlo desde ese punto de vista, no hay que verlo como si fuera
la sangría, esa metáfora que a veces se utiliza, ¿no? Como si el país se va un joven a Alemania, entonces ¡ay, de España se desangra! No, esto no. Pensemos en él, en ella. Esos que se van, esos están acumulando capital humano y eso yo creo que es bueno. Esperemos que vuelvan. Pues esperemos que haya oportunidades para que vuelvan. Paco, si haces el favor. Sí, desde mi punto de vista, hombre, es un fracaso si lo entendemos como la salida de nuestro capital humano y del talento que aquí hemos formado. En ese caso y estrictamente en ese sentido, pues vale, ¿eh? Pero, hombre, yo creo que, no sé, los titulados, no sé, tienen que formarse y se han formado para competir a nivel global, ¿eh? Esto les va a dar una experiencia, les va a dar un conocimiento de otros idiomas, ¿eh? Y, hombre, lo que yo creo es que en un mercado global como en el que vivimos en la actualidad, estas migraciones van a ser normales en el futuro, ¿eh? Lo malo es que perdamos ese talento y que no seamos capaces de recuperarlo, ¿eh? Y creando, por supuesto, un mercado de trabajo lo suficientemente atractivo, ¿eh? Para que vuelvan, no solo ellos, sino que seamos capaces también de atraer a esos universitarios, a esos titulados universitarios de otros países de nuestro entorno, para que trabajen en nuestro país porque les sea muy atractivo, porque yo creo que en el futuro así puede serlo perfectamente. Y tengo la completa seguridad de que volverán muchos de ellos, ¿eh? Algunos se enamorarán posiblemente y se queden en esos países, pero por esa cuestión, ¿eh? No porque su país no les tire o que nuestra forma de vida no les atraiga y demás, ¿no? Íñigo, no sé si quieres añadir algo más. Brevemente, yo no sé qué pensar, la verdad, al respecto, porque además he estado viviendo este año en Alemania, he conocido a muchísimos españoles que han marchado, gente muy cualificada, a abrirse camino por allí, ¿no? Yo creo que es un movimiento que es difícilmente reversible. Reversible, has dicho. Difícilmente, puesto que España, un poco al hilo de lo que decía Carlos, ¿no? Yo creo que la define la novela Orgullo y Prejuicio un poco, Orgullo y Prejuicio. Es decir, muchas de estas personas me confiaban, ¿no? Que se encuentran el recelo y la sospecha, el orgullo, el prejuicio, la envidia, lo que queramos decir, ¿no? De precisamente que son los que se han liado la manta a la cabeza, se han formado fuera y después, paradójicamente, tampoco encuentran un lugar aquí. Con lo cual se da una situación de desarraigo que es muy complicada. Realmente es muy complicada. Por eso digo que no sé qué pensar realmente, ¿no? Sí que es muy bueno el hecho de que hemos visto cómo generaciones y generaciones de estudiantes, de jóvenes profesionales, vivían en la opulencia más absoluta. Y entonces esta situación desconocida ha hecho que solamente los proactivos, los más valiosos, los que han sido capaces de jerarquizar sus valores, y solamente estos hayan podido optar a puestos, abrir caminos, entrar en estructuras, digamos, en las que no habrían tenido ocasión, no habrían tenido opción. Pero es difícil. Yo no lo veo muy claro que estas personas vayan a volver o vayan a volver de manera, digamos, a corto o medio plazo. Solo si se casan no vuelven. Solo. En ese caso, ninguno. Si se casan en ninguno. Ninguno vuelve. Parece que nuestro mayor enemigo es que se casen en este país y ya no vuelvan. Pues lo habéis repetido a algunos de vosotros. Paco, queremos darte las gracias a ti especialmente por estar hoy con nosotros en esta mesa redonda. No sé si saben que hoy es su cumpleaños. ¿Sí? Hombre. Cállate, hombre. Oye. Nunca te han felicitado tantos. Y como es tu cumpleaños, Paco, tienes la oportunidad de pedir dos cosas, las que desees, a nuestro ministro de Economía. Solamente te voy a poner dos condiciones. Que no sean ni dinero ni crédito fácil. Puedes pedir todo lo demás para nuestras empresas. ¿No me oyes? Lo digo fatal, pero bueno, entiendo. ¿Sabes que tienes que pedirle dos cosas al ministro de Economía? ¿No puedes pedirle socorro? ¿Cómo es que? No puedes pedir ni dinero, dinero ni crédito fácil.
Ni dinero ni crédito se lo pides a Salvo que hablemos con González, que está ahí. Bueno, hombre, teniendo en cuenta que soy el presidente de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante, pues hombre, yo le pediría al ministro de Economía que el Gobierno creara las estructuras necesarias para que las empresas familiares pudieran crecer y al mismo tiempo consolidarse. Teniendo en cuenta que el 80% del tejido empresarial de nuestra provincia y de España son empresas familiares y que muchas de ellas pues, se enfrentan a grandes problemas a la hora de la sucesión y que solamente el 15% llegan a la tercera generación, pues sería imprescindible que se fortaleciera el carácter familiar de estas empresas y al mismo tiempo pues, que pudieran crecer en tamaño y que pudieran competir mejor con empresas alemanas, norteamericanas, etc. Para ello necesitamos que el Gobierno cree una estructura o un marco regulador propio para este tipo de empresas familiares, como lo haya en otros países, para empresas de otras características que tienen, por supuesto, su marco regulador propio, ¿no? Yo, por otra parte, haría que también pues a estas empresas, a la hora de la sucesión, no se les pusiera cargas fiscales que a veces son insoportables. También estudiaría una regulación para que permitiera que la familia laboralmente trabajara en condiciones, pudiera tener una condición laboral distinta al de un empleado cualquiera, lo cual facilitaría, por otra parte, pues, la incorporación de la familia a la empresa familiar, valga la redundancia. Y, hombre, lo segundo que haría, y eso no se lo pediría al ministro de Economía, se lo pediría al ministro de Hacienda, es que hiciera una bajada de impuestos, principalmente del impuesto de sociedades. Porque si el tejido empresarial de este país está compuesto en su 80% por empresas, por pymes y empresas medianas y grandes, pero fundamentalmente pymes, pues sería importante que esa bajada de impuestos, ya que las empresas familiares reinvertimos la mayor parte de los beneficios que generamos en la creación, por supuesto, de riqueza y en la creación de puestos de trabajo. Eso creo que sería muy bueno para reactivar la economía. Y si a eso le sumáramos pues una mejor financiación, yo creo, te puedo decir que la dinamización económica de nuestro país y la creación de empleo pues estaría garantizada mucho mejor de lo que en este momento la tenemos, ¿no? Yo pediría esas cosas a dos ministros, no a uno. Yo espero que los dos ministros te escuchen. Gracias. Porque Carlos lo veía a tu lado asintiendo afirmativamente, porque parece que está muy de acuerdo con los deseos de Paco. No, lo que estaba pensando es que eres básicamente optimista. Sí, bastante. Sí. Entonces, yo creo que siendo algo menos optimista y más realista, yo le pediría una sola cosa. Solo una. Solo una. Y es que no hagan más daño. Muy bueno. Hombre, si pueden ayudar, que en el fondo era tu punto de vista, pues eso es miel sobre hojuelas, ¿no? Que nos ayuden ya. Pero yo creo que eso no es muy realista. En cambio, que no hagan más daño, sí. Esto es realista. Por ejemplo, no es realista pensar que nos van a bajar mucho los impuestos. No es muy realista. No. En cambio, lo que sí es realista es que igual no nos los suben mucho. Eso siempre sería de agradecer. Esto lo he hecho para que nos riamos un poco, pero en el fondo me parece que es una triste verdad. Es triste porque es triste, pero dentro de todo, oye, imaginaros lo que significa, que el gobierno deje de hacer daño. Si toda la inmensa capacidad de generación de riqueza y de empleo que hay en este país, los trabajadores, los empresarios que las han pasado verdaderamente canutas durante todos estos años, donde encima que tienes una crisis, encima te suben los impuestos, encima es como si quieren machacarte, ¿no? Cuando estás en el suelo. Si dejan de hacerlo, con que retiren un poco el pie de nuestro cuello, yo creo que la capacidad que tenemos
efectivamente es muy grande y puede dar mucho de sí. O sea, que no nos hagan más daño. Si os parece, vamos a abrir preguntas en el otro bloque que yo anticipaba al principio, relacionado con personas y con empresas. Me voy a dirigir a ti, Antonio, si haces el favor. ¿Crees que las empresas están preparadas para la recuperación, sobre todo desde un punto de vista organizativo y de gestión del talento, después de todos los ajustes que se han hecho en estos últimos años? Bueno, vamos a ver. Es que no podemos hablar de recuperación si no hubiéramos hecho los ajustes. Yo creo que nosotros podíamos tener la impresión en el año 2007 de que estábamos mejor dotados y que las empresas tenían la organización que tenían que tener y las estructuras y tal, pero aquello, como nos ha demostrado los años pasados, era una pura ilusión, ¿no? Yo creo que las empresas lo que han hecho, cuando hablamos de ajustes, lo que las empresas han hecho ha sido, ante una situación económica distinta, pues hacer un ejercicio de realismo y redefinir su estrategia, que no es la misma que tenía que ser antes. Y como en cualquier escuela de negocios se diría, y seguro que en esta estarán de acuerdo conmigo, confío, la estructura sigue a la estrategia. Eso es un clásico. Por lo tanto, la disminución de las estructuras no es más que una consecuencia de adaptarse a la nueva realidad. Y si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho manteniendo el talento crítico y manteniendo las competencias básicas que tiene que tener la organización para dar respuesta a los nuevos desafíos que no son pocos. Por lo tanto, yo creo que estamos en mejor situación, desde luego, que hubiéramos estado en los años anteriores. Por otra parte, y lamentablemente, salvo que el profesor me convenza de otra cosa, que creo que no hubiera, la recuperación no va a ser explosiva. No va a ser el palo de hockey, no creo que sea ni mucho menos eso, sino que va a ir siguiendo pues una tendencia paulatina, esperemos, de crecimiento, lo cual te permite perfectamente adaptarte a las nuevas necesidades en las medidas justas. Y siempre es mucho más fácil adaptar las estructuras en un periodo de expansión o de crecimiento que en un periodo de recesión. Por lo tanto, yo yo estoy seguro de que las empresas actualmente tienen una mejor capacidad para atender a los retos que nos vienen por delante. Estamos preparados, por lo tanto, para aprovechar este periodo de recuperación, nos comenta Antonio. ¿Estáis de acuerdo los tres? ¿Pensáis de la misma manera? ¿Queréis matizar algo? A mí me gustaría decir algo sobre la cuestión de la educación, en línea de lo que comentábamos antes, ¿no? Es verdad que las empresas están, obviamente, son demandantes de capital humano. Cuanto mejor sea ese capital humano, pues con condiciones de liderazgo, como nos comentaba Íñigo, pues mejor para todos, ¿no? Y a menudo en este proceso de darnos con látigos, nos quejamos de la educación en España, ¿no? Cuando en realidad hemos vivido una etapa de buena preparación de nuestros jóvenes y muy particularmente, debo decir, en el ámbito vuestro, en el ámbito de Fundesem, querido decano, en el ámbito de las escuelas de negocio. A mí me parece extraordinario lo que ha pasado en España. Quiero decir, cuando uno de pronto mira los rankings que saca el Financial Times de las mejores escuelas de negocio, y de las 20 mejores, 3 son españolas. Te digo, cuando me dicen, no, porque España tiene un problema educativo. No, España no tiene un problema educativo. Si tuviera un problema educativo, entonces no tendría las excelentes escuelas de negocio que tiene. Entonces, es otra cosa. El problema pasa por otro lado y no por una cuestión de que, en tanto que españoles, estamos como condenados a tener unos jóvenes poco preparados, una mano de obra poco preparada, unas empresas poco... Mentira, los españoles, si algo han demostrado en estos últimos años, es que son capaces de tener unas empresas extraordinarias, competitivas, que son capaces de mirar a la cara a cualquiera en cualquier parte del mundo. Y esas empresas pues son españoles, con gente española, mujeres españoles, hombres españoles. O sea que no es un problema del país.
Es obvio un problema de carácter institucional. A mí me gusta siempre imaginar cómo sería la cara del rector de la Universidad de Chicago si viene el ministro de Educación español, por ejemplo, y le dice: señor rector, yo le voy a explicar cómo se hace una universidad. El rector le enseñaría dos cosas. Lo primero que le enseñaría es la galería de premios Nobel que tienen ahí, la fotografía de los premios Nobel. Eso sería lo primero que le enseñaría. Y lo segundo que le enseñaría sería la puerta. No sé si queréis apuntar algo, bueno, Paco o Íñigo. Yo creo que las empresas en estos últimos años, con estos tiempos tan duros que creo que estamos pasando, pues hemos tenido que enfrentarnos pues desde la bajada de la demanda pues hasta cambios en modelos de negocio, etcétera. Yo creo que todo esto hemos reaccionado perfectamente, sobre todo redoblando esfuerzos, ¿no? Yo creo que el empresario español no se amilana ante cuestiones como la que hemos vivido. Yo creo que muchos empresarios en este país pues le hemos echado fuerza, nos hemos adelantado a las nuevas reglas del mercado. Yo creo que ahora hemos tenido que hacer ajustes en nuestras empresas, duros ajustes algunos de nosotros, y yo creo que en este momento pues nuestras organizaciones están más preparadas que nunca para competir en un mercado global. Yo creo que es gracias a ese esfuerzo que hemos hecho todos y cada uno de las empresas y empresarios de este país, debido a esos malos tiempos en los que, bueno, parece que afortunadamente vamos dejando atrás, ¿no? Íñigo, creo que te va a tocar la pregunta más difícil, pero estoy convencido que vas a salir muy airoso de esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil dirigir personas? Bueno, yo creo que se ha puesto un poco de manifiesto en la ponencia, ¿no? Algo decías antes, pero yo creo que sigue siendo nuestra asignatura pendiente. Sin duda. Tal vez porque el concepto de persona se haya desdibujado en una sociedad como la nuestra. Y eso es precisamente lo que tenemos que recuperar. En definitiva, ¿para qué estamos aquí? ¿O qué es lo que quiero dejar detrás de mí, ¿no? ¿Cuál es la impronta que yo quiero dejar? Eso da en el núcleo de lo que supone ser persona. Prosopón, de ahí viene la palabra, ¿no? Máscara. Es decir, el personaje es el despliegue biográfico, la configuración psicológica, las posibilidades relacionales, todo eso, ¿no? Yo pensaba, relacionándolo, ¿no? Esto con todo lo que veníamos hablando, estamos desconcertados, se está buscando un nuevo modelo de gestión orquestal, precisamente porque, primero porque en muchos casos obedecía a una gestión de tipo corrupto, ¿no? Las prácticas que se llevaban a cabo, pero además siempre la gestión de la clase política es cortoplacista. Entonces, cuando la gestión es cortoplacista, nada importa el modelo de ser humano que vayan a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. No estamos pensando en eso. Y ese es una grave lacra, enfermedad que vamos a dejar a las personas que continúen nuestra singladura, ¿no? Las personas venideras de los próximos siglos. Gestionar una orquesta siempre es, gestionar un grupo, trabajar con personas, siempre es. Yo he descubierto hace poco un concepto que es de la filósofa judía Edith Stein. Edith Stein, que era discípula de Edmund Husserl, su mejor alumna, en la que siguió con toda la escuela fenomenológica, escribe su tesis sobre la empatía. Claro, la empatía es un concepto clave a la hora de gestionar, de dirigir equipos, etc. Pero hay un concepto que ella trabaja y que, sin embargo, es perfectamente desconocido, y yo creo que tendríamos que profundizar en él. Porque ella distingue entre la empatía,
los términos en alemán, ¿no? Einfühlen, luego mitfühlen, que sería como un paso más de sentir con, pero todavía desarrolla más el concepto de einsfühlen, o sea, sentir a una. Es ponerte en la piel del otro y que las cosas del otro te afecten a ti personalmente. Eso es lo que no se puede fingir. Eso solamente es consecuencia, como he intentado desarrollar antes, de una determinada manera de conducirte, ¿no? Me afecta lo que te pase. Me afecta como sucede en la física, en la acústica del sonido, ¿no? Es decir, la vibración de unas cuerdas que sucede de manera automática, una ley física que pone en vibración unas cuerdas determinadas del instrumento, ¿eh? No pueden negarse, sencillamente es necesario que esto suceda, es automático. Entonces, dirigir es conocer el corazón humano, ponerte en el lugar del otro, sentir con el otro, adelantarte a sus necesidades, a sus problemas, hacer tuyos sus anhelos. Claro, eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy complicado porque, como decía, no hay una escuela en la que se aprenda eso, en la que se enseñe eso. Sí que hay una escuela en la que se aprende eso, que es la vida. Por eso no tendríamos que distinguir entre vida profesional, vida personal. Muchas veces me preguntan, ¿dónde has estudiado tu dirección de orquesta? Pues he estudiado en Austria y Alemania, pero he estudiado jugando al fútbol, tomando una copa con los amigos, cuidando a un familiar enfermo, charlando, organizando una tertulia, dando un paseo. Todo eso son actividades de la vida personal que necesariamente revierten en la persona que tú eres y que luego va a tener que tener esa autoridad, ese peso a la hora de gestionar, de dirigir equipos. Eso es lo que te da peso interior, grandeza, ese despliegue del verdadero líder. Por eso es tan complicado, ¿no? Antonio, vamos muy mal de tiempo, pero no me resisto a hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos ganarnos la lealtad y la motivación de la gente en una empresa que entra en un proceso de reestructuración y de reducción de salarios? Sé que tampoco es fácil esta pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta. O sea, creo que la más difícil no era la tuya, Íñigo. Bueno, pues, claro, aquí podemos teorizar y hablar de experiencias, ¿no? Que es lo bueno que tiene esta que me has... vamos a ver, yo creo que eso se puede conseguir y se tiene que conseguir a través de tres palancas. La primera es la transparencia. Cuando vas a hacer una reestructuración, tienes que dar toda la información. Es decir, ¿cuál es la situación de la empresa? ¿Por qué hacemos la reestructuración? ¿Cómo la vamos a hacer? Y tienes que dar cifras, plazos y modos en los que se va a hacer la reestructuración. Y tienes que enseñarles también si hay alternativa o no hay alternativa. Y si hay alternativa, ¿qué es lo que esa alternativa supone? Comunicación, fundamentalmente, comunicación casi uno a uno, muy directa, por una sola razón, porque uno de los principales cánceres que puede tener una empresa en una época de reestructuración es el rumor. Y al rumor solo lo mata la noticia. Por lo tanto, tenemos que eliminar el rumor a través de dar noticias como primera palanca. Yo la segunda diría el proyecto. Cuando haces una reestructuración, por lo menos en el caso nuestro, vamos a hablar, lo que tienes que ofrecer es un proyecto de futuro que sea capaz de ilusionar a los equipos, que sea capaz de ilusionar a la gente, que la gente vea la trascendencia a la que antes aludía José Ignacio Grigolzarri, que diga, vale la pena trabajar por esto, vale la pena tener los sacrificios o pasar los sacrificios que tenemos que pasar por conseguir este proyecto. Para la consecución de eso, y hablando de liderazgo, desde luego lo que necesitas es un liderazgo de tipo transformador.
Y me refiero a un liderazgo institucional, porque no hay que confundir un liderazgo institucional de tipo transformador, que lo que te hace es romperte un poco los esquemas de las expectativas básicas que tiene la gente sobre sí mismo, es decir, y convencerlos de una manera incluso emotiva, de que pueden traspasar las fronteras de crecimiento que ellos mismos se estaban poniendo. La tercera palanca, desde luego, nosotros la tenemos muy claro, es la coherencia. O sea, tú necesitas demostrar con hechos que todas estas cosas que hemos dicho en los dos primeros puntos se están cumpliendo. Tú necesitas ser predecible. La gente no tiene que interpretarte. La gente tiene que saber que cuando dices que una cosa va a pasar, al final esa cosa es que pasa y que no pasa lo contrario o se deja en el olvido. Por lo tanto, la coherencia, y en la coherencia tiene un papel fundamental el ejemplo, desde luego. Y por último, una recomendación. Hacerlo muy rápido. Hacerlo muy rápido. Ya lo comentaba antes José Ignacio. La verdad es que las personas no pueden vivir en una incertidumbre permanente y la empresa no sobrevive en esa situación. Nos quedamos con esos tres ingredientes: transparencia, proyecto, coherencia y la recomendación de ser rápidos. Y vamos a ser rápidos para terminar, y os voy a pedir que en una sola frase defináis cómo es el mundo actual y cómo veis también el futuro. Una frase. Siempre queda la esperanza. Paco. Para mí el mundo es un escaparate que se renueva de manera constante. Y yo asumo que el futuro está lleno de oportunidades, donde van a ser determinantes los cambios socioeconómicos, la evolución tecnológica y, por supuesto, tenemos que tener una rápida adaptación a los cambios de tendencia. Íñigo. Bueno, es la hora del talento, ¿no? Siempre es importante, pero ahora es la clave. Perfecto. Antonio. Jorge Manrique estaba equivocado. El pasado no siempre era mejor. El futuro va a ser mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.